El automóvil protagonista de este reportaje es una de las pocas unidades supervivientes del SEAT Málaga 1.5 inyección en color plata, correspondiente a la segunda serie y matriculado en 1991. Era la versión más deportiva del modelo y todavía en los semáforos las miradas convergen sobre esta llamativa versión. Con el SEAT Málaga, Giorgetto Giugiaro tuvo que hacer un diseño en el que se le pidió que aprovechara muchos de los elementos ya existentes a fin de abaratar al máximo el coste final del producto. Y así tenemos que su frontal recordaba al SEAT Ibiza y su línea lateral tenía un claro parentesco con el SEAT Ronda. Grabar un SEAT Málaga, ¿de qué año es el vehículo? 91. Es de 1991, ¿qué motor tiene? Este es el motor 1500 inyección. Sí, es System Porsche, como vemos aquí en la inscripción. Este era el motor System Porsche, digamos, ya más modernizado, porque era inyección electrónica. Sí. Los más antiguos eran con carburación. Sí. Vemos aquí la inscripción de Electronic Fuel Injection. Un coche que va muy alegre para el motor que tiene, que es de 100 caballos, va súper bien. Tiene 100 caballos. Sí. Luego sacaron uno con más potencia, que era un 1700 inyección, que lo habían montado en los Sportline, Sí. ¿no? Los SEAT Ibiza. Pero la conducción es muy parecida, ¿eh? van muy bien. O sea que aquí tenemos. Luego tenemos aquí lo que es la rueda de recambio, es la original. Sí, es original de recambio. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos servofreno, el gato, todo a mano. las herramientas, todo muy a mano. Luego tenemos el servofreno, líquido de frenos, las copelas del amortiguador, batería, vaso de expansión que va hacia el radiador, el delco, El termostato debajo del delco. tenemos el termostato, Aquí tienes la bobina al lado de la batería. correcto. Caudalímetro de época, pedazo bicho. Sí, es de la marca Bosch, observamos. Luego aquí tenemos la entrada de aire para el habitáculo, vaso Limpiaparabrisas. del limpiaparabrisas con el logo de SEAT, totalmente original. Aquí le falta la tapa, ¿no? Le falta una tapa. Vemos la copela, en la parte derecha lleva la tapa y aquí le falta la tapa. Luego tenemos un radiador, ¿es el original o ya se ha cambiado? Está cambiado. Está cambiado. ¿Lleva aire acondicionado esta unidad? Este no lleva. No lleva aire acondicionado. Aquí vemos los faros delanteros por la parte trasera, placas de fabricación del coche, adhesivo también original, y aquí le pones todo el mantenimiento que le has hecho hasta el momento, ¿no? Sí, las cosillas que se van a hacer. O sea, es un coche que ahora, ¿cuántos kilómetros tiene más o menos? 136.000. 136.000. Van a poner en marcha este SEAT Málaga. Por aquí tendríamos lo que es la correa de distribución. Suena muy suave el coche. Y el alternador va en la parte inferior. Aquí en la parte inferior. Luego tenemos aquí la varilla del aceite y los colectores del escape. Caja de cambios la tenemos aquí, esta zona de aquí. De arranque, ahora se ha encendido el ventilador. Y luego vemos los fuelles de la dirección. La parte inferior. Ya el ventilador encendido. El motor estaba en posición delantera transversal, de 4 cilindros en línea, con una cilindrada de 1461 centímetros cúbicos, relación de compresión 11,2 a 1, potencia máxima 100 caballos a 5.900 revoluciones por minuto, par máximo 13 a 4.700 revoluciones por minuto. El sistema de alimentación empleado en el motor System Porsche es el denominado por Bosch como LG-Tronic, y su principal característica es estar gobernada de forma completamente electrónica. Para hacer llegar el combustible a los 4 inyectores se utiliza una bomba de combustible situada dentro del depósito.
que alimenta un regulador de presión, encargado de mantener la presión del combustible entre 12,5 y 3 bares, retornando el sobrante al depósito cuando la presión sube. La velocidad máxima era de 174 km por hora y la aceleración de 0 a 100 la hacía en 11 segundos. Vamos el cuadro de instrumentos, marca 220 km por hora, 8000 revoluciones por minuto. En el medio tenemos lo que es la temperatura del agua y a la parte derecha tenemos los testigos de las luces. En el centro también tenemos el indicador del tanque de gasolina. Observamos el cuadro central, entrada de aire, reloj, los mandos del aire, lleva aire acondicionado. Calefacción, aire caliente, aire frío, ya está. Calefacción, aire frío, aire caliente. Aquí esto sería el cenicero, encendedor de la época y guanteras aquí para poner objetos. Este es el típico cambio de marchas original de la época, es el mismo que llevaban los Seat Ibizas. Guantera portaobjetos y tenemos 4 entradas de aire, 1, 2, 3 y 4 en la parte delantera. Luego también en la parte superior del salpicadero encontramos estas entradas de aireación para desempañar los cristales. Retrovisor del conductor y aquí tenemos luz de cortesía. Estos dos botones de aquí son para las luces. Luego tenemos aquí los que son los parasoles del coche. El del acompañante tenía espejo, ventanillas eléctricas. Aquí tenemos el tapizado del vehículo, que es en color rojo. En medio del sillón, sí, apoyabrazos. El apoyabrazos. Un coche muy completo, muy cómodo. Quizás para la época le faltaban los reposacabezas en los asientos traseros. Observamos lo que es la bandeja trasera, luz de cortesía también en los asientos traseros y el tapizado también original del vehículo. Reposacabezas totalmente tapizados. Cenicero también en las plazas traseras, ventanillas manuales, altavoces en los asientos traseros. Y vemos aquí lo que son las aberturas y cierres del vehículo. Esta es la perspectiva que tenía el conductor, la perspectiva general del cuadro de instrumentos del Málaga. Las ventas del Seat Málaga fueron relativamente buenas en España, pero muy bajas en los mercados extranjeros, a pesar de poseer un motor System Porsche al igual que el Seat Ibiza. El Málaga llegó a ser el coche del año en 1986 en España, pero este hecho no ayudó demasiado a aumentar las ventas. En su periodo de comercialización entre 1985 y 1991, tan solo se llegaron a vender 231.852 unidades. El consumo de gasolina, yendo a 90 km por hora, era de 5,3 litros. El consumo, yendo a 120, era de 7 litros. Y el consumo urbano era de 8,9 litros a los 100 kilómetros. En 1988 el Málaga Inyección recibió un lavado de cara junto a la gama Málaga. Perdió los satélites en el volante sustituido por palancas. Cambiaron los tipos de tapicería, volante ahora menos exclusivo y parrilla delantera mayor con la S más grande. La inscripción trasera cambió la tipología del logo Inyección. El módulo estuvo sin cambios hasta 1992, donde desapareció el último stock, dando paso al recién llegado Toledo. Grabamos el maletero del Seat Málaga, era un maletero de grandes dimensiones. Era un maletero muy generoso, apto para viajar durante muchos kilómetros. Y los pilotos traseros iban tapados con esta cubierta de moqueta. Adhesivo de fábrica. Es el color de la pintura. El código de la pintura es un plata con el código de pintura 065.
Aquí tenemos lo que son las bisagras del maletero. Logo de Málaga inyección. La cerradura del portón trasero. El emblema de SEAT. En medio de la matrícula vemos que está pintado en color negro y vemos este alerón que le daba más deportividad al coche. El sistema de frenos era de doble circuito en diagonal. Los frenos delanteros eran de disco ventilados de 251 milímetros y los traseros de tambor de 185 milímetros. Debido a su enfoque de vehículo familiar pero con carácter deportivo, SEAT no pensó en endurecer los tarados de muelles delanteros o amortiguadores para no limitar el confort. La suspensión delantera era independiente, con muelles y amortiguadores tipo McPherson. La suspensión trasera era independiente con ballesta transversal y amortiguadores. Los colores disponibles en el modelo entre la primera y la segunda serie eran el rojo, el negro, el verde, el blanco y el plata. El Málaga inyección se basaba en la versión GLX, pero estéticamente mostraba un alerón trasero, parrilla delantera con S de SEAT en color rojo en la primera serie y cromada en la segunda serie. Logotipo en la parte izquierda del portón trasero en rojo con la denominación Málaga inyección, una franja lateral que iba de la aleta delantera a la trasera y en la puerta delantera tenía la inscripción de inyección, llantas de Ibiza GLX y el Málaga tenía elementos deportivos como los pasos de rueda ligeramente ensanchados. La carrocería del Málaga en las versiones de gasolina y gasoil no podemos decir que sea un prodigio de diseño. Adoptando la misma plataforma de los SEAT Ronda y de los SEAT Ibiza, su diseño mantiene ciertos rasgos comunes a aquellos, sobre todo en el frontal y en su perfil lateral. Las versiones y ediciones especiales del SEAT Málaga fueron el Málaga Inyección, el Málaga Touring, el Málaga Brisa, el Málaga XL, el Málaga Bahía, el Málaga Podadera, el Málaga Premier y el Málaga Taxi. Debido a las dimensiones del vano motor, los técnicos de Porsche y SEAT buscaron la mayor longitud posible de los colectores de admisión, que llegó a los 50 centímetros. Para ello, fue preciso desplazarlos hacia la derecha. SEAT presentó el automóvil bajo el eslogan "Lo más grande de SEAT", en clara referencia al espacio de buque insignia en la marca que el Málaga tenía que ocupar, al desaparecer el SEAT 131 y años antes el SEAT 132. En la reestilización de 1989 se pintó la calandra en el color de la carrocería. Hubo cambios en las molduras laterales, también un cambio en los bajos de los parachoques, y en el interior observamos un nuevo volante de 4 radios y un cuadro de instrumentos mejorado. Los asientos del Málaga inyección eran muy vistosos y llamativos, con los recogedores laterales grises y su tapicería central rojiza. A diferencia del SEAT Ibiza, SEAT tapizó con tela roja los paneles de las puertas interiores del SEAT Málaga. La prensa de la época criticó el salpicadero y los mandos del volante, las rejillas de climatización y la banqueta trasera, corta en asientos y respaldo, que dejaba la espalda un tanto en el aire. Como cualidades del vehículo, vamos a destacar sus detalles deportivos: buen comportamiento del motor System Porsche, buena capacidad de maletero para viajes largos, mecánica moderna y eficaz, y buen precio de venta debido a que compartía piezas con otros modelos. En 1986, el SEAT Málaga fue nombrado Coche del Año en España. Y en 1986, SEAT patrocinó al equipo ciclista Orbea. SEAT utilizó el Málaga como modelo para patrocinar al equipo ciclista con un modelo decorado que portaba una vaca con bicicletas. Como curiosidad, el modelo fue candidato a ser el coche oficial del Cuerpo Nacional de Policía en el año 1988.